Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. ¿Qué pasó, mi gente de ¿Y esto con qué se come? Capítulo 86. Preparándonos para el domingo, Richard, llévatelo. Véngase, mi amor, véngase, mi amor. Mira, aquí tenemos a Tosti, que nos va a estar acompañando hoy. Estamos solitos los dos, ¿verdad, mi amor? ¿Sí? Mi esposa se fue de viaje, mi hija está de paseo, y yo estoy aquí solito con nadie, como decía mi hija cuando estaba chiquita. Y estoy aquí, bueno, primero pedir disculpas. La semana pasada tuve una semana un poco rough, complicada, estaba de cumpleaños. Encima empezó una virosis rara, un día engripado, me sentí muy mal, la garganta. Se me quitó todo durante el fin de semana, pasé mi cumpleaños muy bien, la semana chévere, hasta el jueves me empezó un dolor de garganta, y tengo las amígdalas, pero que así como los bichos estos. O sea que, forget about it. Ando grave, muy pocas horas de sueño, etcétera. Pero bueno, había que darle. Ya gracias a Dios hoy tengo un poquito mejor de voz, no tengo tanto dolor, pero todavía un poquito afectado. La semana pasada hicimos un pequeño short, un pequeño, ¿cómo que se llama esto? Reel en Instagram. ¿Ok? Esta semana vamos a estar por aquí y vamos también mañana a poner algo en Instagram para que vayamos manteniéndonos en contacto más seguido. Semana 86, preparándonos para el domingo, y venimos ya en un proceso de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Todos los que aspiramos progresar en la vida espiritual, pues debemos preocuparnos y ocuparnos de avanzar y no quedarnos estancados, ¿sí? Y para ello el Evangelio, la iglesia, las lecturas y el Señor a través de su iglesia va semana a semana poniéndonos esos pedacitos de pan, esas miguitas de pan, ¿verdad? Para que nosotros mantengamos un hilo, ¿ok? Y que semana a semana, de acuerdo a cómo vaya nuestra vida, pues vayamos entendiendo cosas, preguntándonos cosas, queriendo cambiar cosas, superando cosas, mejorando en cosas, ¿sí? Pasamos por la Pascua, estamos pasando la Pascua yendo hacia Pentecostés. Pentecostés lo que sería el culmen de vamos a decirlo así, de la vida del cristiano, ¿sí? Cuando ya está preparado y listo para salir a dar la pelea, ¿ok? Entonces, esa venida del Espíritu Santo a fortalecer nuestras capacidades, a purificar, a perfeccionar, a mejorar nuestras capacidades, necesita de nosotros en que seamos dóciles, en que nos preparemos y en que nos dejemos usar. Hoy vamos en la primera lectura, que es de la carta del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, y comienza la lectura exactamente con esta frase: el día de Pentecostés. Si hacemos un poquito de memoria, recordaremos que los discípulos estaban como palo de gallinero después de la muerte de Jesús. Recordamos el pasaje de Maús hace 2 semanas, en que estos discípulos iban derrotados de regreso a Emaús, porque la idea de Mesías que ellos tenían, la idea de Dios que tenían, o lo que ellos estaban viendo en Jesús, pues se había esfumado, se había acabado y habían quedado pelados, ¿sí? Sus esperanzas habían sido perdidas, derrotadas. Estaban yendo de camino, volviendo a su vida anterior, porque todo en lo que habían creído y lo que habían estado esperando no se dio. Frustración total. Un desastre. Hasta que Jesús les aparece. Y Jesús comienza a hablarles en el camino y les recuerda lo que las escrituras decían acerca de él. ¿Se acuerdan? Ok. Ellos llegan a un punto, sienten arder su corazón, al partir el pan con Jesús, reciben el alimento, esa fuerza que los anima a salir de regreso a Jerusalén. Y primero que los hace darse cuenta de quién era este que caminaba con ellos.
hay tres formas de encontrar a Jesús en tu vida. Una forma es en el otro, en el que tiene necesidad, el que se acerca, en tu prójimo, te encuentras con Jesús. La segunda forma en la Sagrada Escritura y la tercera forma en los sacramentos. Entonces, estos hombres se encuentran con Jesús, viajan de regreso a Jerusalén sin importarles nada, a Jerusalén, perdón, y entonces le llevan este mensaje al resto, a los apóstoles. Hey, en verdad el Señor ha resucitado. El Señor verdaderamente resucitó. ¿Y qué pasa con esto? Pues empiezan a ver, pasa un proceso en donde los apóstoles, ahora de pasar a tener miedo, empiezan a un proceso de atar cabos, de meditar, de escudriñar todo, de recordar todo lo que habían aprendido de Jesús durante el tiempo que estuvieron con él, lo que las Sagradas Escrituras decían, y todo ese conocimiento y esas sensaciones, esos sentimientos y esas experiencias que tuvieron con él resucitado, con Jesús, empiezan a organizarse, o al menos empiezan a fluir, empiezan a ponerse a flor de piel ahí en la punta de la boca. Todavía no entienden, pero ya está empezando a pasar algo en ellos. Hasta que este día, el día de Pentecostés, cuando están reunidos todos y sienten la entrada de un viento con unas llamas como de fuego que se iban pasando sobre cada uno de ellos y comenzaron todos a profetizar, ¿sí?, la unción del Espíritu Santo. Reciben la unción del Espíritu Santo y ahí es cuando todo lo que habían estado pensando, lo que habían estado recordando, todo lo que vivieron con Jesús, todo lo que aprendieron de estar con Él, de experimentar con Él y de haber escuchado de Él y de su formación, porque todos los judíos tenían una formación religiosa, pues entonces todo empieza a encajar y empieza a hacer clic. Y eso les da valor. El sentirse seguros, con certeza de que lo que yo había estado creyendo no era mentira, era verdad. Y que todo lo que nos prometió y nos dijo se cumple, se cumplirá, me da valor. Y Pedro da el ejemplo. Pedro da el ejemplo yendo al templo en la mañana, antes de que ocurra esto. ¿Sí? Entrando al templo estaba un hombre, recuerdan, el hombre que no podía caminar, que estaba a la puerta, que le dijo, no tengo plata ni oro, de lo que tengo te doy, en nombre de Jesús, levántate y camina. Y se sanó, andaba Pedro con Juan. Y después al rato empieza Pedro a predicar de esta manera. Arrepiéntanse, bautícense. ¿Sí? Lo que antes les daba temor, ahora les da valor. Interesante, ¿no? Pero es importante, ha sido un proceso. Ha sido un proceso. Tú y yo tenemos que pasar por eso. Pero ese proceso requiere de tu participación y de que tú aceptes y permitas al Espíritu Santo orar en ti. Pero tienes que recibir la enseñanza del Maestro. Tienes que experimentar la fe. Sí, por eso el servicio es sumamente importante. El relacionarte, o lo que decía el Papa Francisco, llenarte de oveja. Salir a ver cuál es el sufrimiento, la necesidad, la vida, la realidad del resto de la humanidad. Y de que tus problemas no son la cosa más grande del mundo. Que hay gente que la está pasando quizá más difícil que tú. Hay gente que le hace frente a las cosas de una manera diferente. Y que cuando tú sales y te empapas, te llenas de ovejas, te das cuenta de estas cosas. Entonces, importantísimo poner en práctica la fe, experimentar la fe. Y, por supuesto, alimentarse de la palabra de Dios y alimentarse del pan bajado del cielo. Alimentarse sacramentalmente, tener una vida sacramental. ¿Y cómo lo hago? Bueno, comienzo con si tengo mucho rato que no voy a la iglesia, debe comenzar con una confirmación, con una confesión. Debe comenzar con una confesión. Entonces, es importante. Para tu vida espiritual continuar, crecer y tener el valor, la valentía de Pedro, debes dejar que el Espíritu Santo obre en ti. Y que habiéndote preparado con la lectura, con oración y con el sacramento, entonces vas a poder
dar frutos. Y frutos en abundancia. Que tu vida dé fruto y fruto abundante. Y eso es más o menos lo que las lecturas nos quieren decir. Primero, nos recuerda a San Pedro. Nos muestra el valor y todo, ¿ok? Pero nos recuerda una frase importante. Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Sí, corrompido, como decía mi abuela. No dejemos que el mundo nos llene la cabeza de estupideces. Recordemos lo que las Sagradas Escrituras dicen de Jesús. Jesús está vivo y espera grandes cosas de ti, para el bien de los tuyos y para el bien tuyo, el propio bien de tu alma. Segunda cosa importante, quiere el Señor que sepamos que Él es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas. Y el pastor no solamente cura a la oveja, sana a la oveja, alimenta a la oveja, la lleva a pastar a lugares sanos, la cuida y lo protege de los lobos, la cuida y la protege de los leones, de los ladrones, etcétera. Pero también la agarra con el garrote, ese que parece una U, por el pescuezo y la jala. Cuando usted está agarrando para donde no tiene que ir, el pastor la jala con el pescuezo. Y eso no se te puede olvidar, que el Señor también corrige a sus ovejas. Lleva a su oveja por donde Él quiere que vaya, así sea, a punta de garrotazo, pero la lleva. Así que, por favor, mejor sea ovejita obediente que se mantiene en el carril del Señor y no espera que te den un templo por el pescuezo que te puede quizá dejar la cabeza volando. Entonces, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Solamente tienes que escuchar la voz del pastor y seguirlo. Es muy sencillo. En la segunda lectura, nos recuerda una cosa muy importante de Jesús. No cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Lo que el Señor dijo, lo cumple. Lo que está en las Sagradas Escrituras, el Señor lo cumple. El Señor es un Dios fiel, omnipotente, o sea, todopoderoso, todo lo sabe, todo lo conoce, no lo afecta el tiempo, está en todas partes, es omnipresente. Y el Señor es fiel. Recuerda esto. Sus palabras se cumplen todas. Entonces, no esperemos a que el Señor nos tenga que ir haciendo micromanagement en la vida. Tú sabes lo que Dios espera de ti. Vamos a salir a hacerlo. Seamos ovejas obedientes, caminemos por el caminito. Seamos ovejas del redil. No andemos por ahí desbocados, haciéndole trabajar de más al pastor. Y vamos a preocuparnos por las otras ovejas para que vayan por el camino que corresponde. Y por último, dice el Señor, el que no entra por la puerta es un ladrón. El que salta la talanquera es un ladrón. Entra por la puerta. Entra por la puerta. Y dice una cosa importante que me llamó mucho la atención. El Señor habla y dice, el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. ¿Sí? Qué interesante. La otra vez yo escuché a alguien por ahí que hablaba de las leyes migratorias. Hay mucha gente sufriendo con esto y mucha gente quejándose de esto. Pero son cosas que no son cosas que nosotros elegimos. Son decisiones que nosotros tomamos. Venirnos a este país, irnos a otro país, esto para allá, son decisiones que tú y yo tomamos. Si lo hicimos saltando la talanquera o si lo hicimos entrando por la puerta, pues vamos a, las condiciones, las consecuencias van a ser diferentes. Y el Señor aquí es claro con eso también. Entonces, no nos quejemos de lo que los demás o de que no hagan las cosas como yo quiero. No, es que no es así. No es así. Y Dios quiere que tú hagas las cosas como las debes hacer, como las tienes que hacer, no como a ti te da la gana hacerlas. Y por eso el Señor nos recuerda en este evangelio importante que las ovejas de Él, que el que no es ladrón entra por la puerta, que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Escuchemos la voz del Señor y hagamos lo que el Señor nos invita a hacer. Así no nos guste. Así no sea lo que yo aspiro, lo que yo espero. Así no sean mis planes, pero que sean los planes de Él.
Dejémonos llevar por el pastor hacia pastos verdes, hacia agua rica. Dejemos que el pastor nos sane y seamos obedientes a la voz del pastor para que no tengamos que recibir jalones por el pescuezo. Y recuerda lo que dice aquí: quien salta a la talanquera es un ladrón. Nosotros no podemos ir en contra de las reglas. No podemos ir en contra. Tú eres cristiano, yo soy cristiano. No podemos ir en contra de las reglas. Tenemos que seguir las reglas. Porque tenemos que ser dignos hijos del Señor, dignos hijos de Dios, dignos hijos de María, que se sientan orgullosos de nosotros porque nosotros cumplimos las reglas. Importante que lo dice el Señor. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no la han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir. Qué interesante. Podrá entrar y salir. Hagamos lo que el Señor nos dice. Recordemos lo que el Señor enseña en la Sagrada Escritura. Recordemos lo que es la historia de la iglesia, todo lo que contiene el magisterio que conforma la hermosa iglesia católica en la que estamos. Aprendamos del magisterio de la vida de ellos, aprendamos de la vida de los santos, hagamos lo que debemos hacer y tengamos una vida sacramental. Y cuando nos apartemos del camino, volvamos a entrar por él. Y la manera de entrar por él es yendo al confesionario. Vamos al confesionario, nos arrepentimos de todas las cosas que hemos hecho en contra de las reglas de Dios y las reglas de los hombres. Para que el Señor tenga entonces misericordia de nosotros y el Señor entonces nos lleve como sus ovejitas por el camino. ¿Que hemos hecho cosas malas? Sí. ¿Hemos hecho cosas equivocadas? Sí. ¿Y las seguimos haciendo? La única manera de poder enmendar es a través de Cristo. Escuchando a Cristo, pensando, utilizando nuestra razón para tomar decisiones, dejándonos inspirar, ser dóciles a esas inspiraciones del Espíritu Santo y poniéndonos a la obra de Cristo, que es hacer de este mundo un mundo mejor y que tu vida dé fruto, fruto en abundancia, así como el Señor, tu Señor, es el Señor de la vida y una vida abundante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien viene a mí nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. Pero no queremos entender eso. No escuchamos lo que el Señor nos dice y seguimos haciendo lo que nos da la gana. Entonces, mis hermanos, si llevas del bulto, es porque tú quieres. Pero el Señor quiere cosas diferentes para ti y cosas diferentes para mí. Así que sigamos meditando, sigamos revisando, enmendando y corrigiendo nuestra vida. Y también otorgando, demostrando que queremos realmente cambiar. Demostrémosle al mundo y a los que nos rodean, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras novias, novios, etcétera, que somos capaces de ser diferentes, de que somos capaces de ser como Cristo espera que seamos. Demostremos con hechos y no con palabras que el Señor está dando fruto en mi vida, que mi vida está dando fruto gracias a que Jesús resucitó. ¿Lo crees? ¿No lo crees? ¿Eres capaz? ¿No eres capaz? Entonces medita, piensa, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo lograrlo? Seguimos caminando en este camino de la vida. Y cada vez que se te ensucian los pies, ves que el Señor te los lave. En el confesionario es donde se lavan los pies. Dios me los bendiga, cuídense mucho, pórtense bien. Y esto con que se come se va. Seguimos aquí, horario regular, acercándonos al domingo para prepararnos para el domingo, recordando lo que el Señor nos viene diciendo de la semana pasada y la antepasada y la antepasada, porque nuestra vida es un camino. Y el final de ese camino es el cielo. Dios me lo bendiga, cuídense mucho. Esto con que se come
Se fue ya. Llévatelo, Richard.